Componentes en serie. Los componentes en serie son aquellos que se ubican uno atrás de otro. Están ubicados en el medio del camino del paso de la corriente. Algunas cositas que voy a estar diciendo acá no son académicamente correctas. Si las llevamos a un nivel ingeniería, si las llevamos a un nivel escuela técnica, quizás no serían aprobadas por las correspondientes autoridades. Pero les va a servir para entender mejor el concepto. Recuerden, esto es electrónica con plastilina. Yo necesito que ustedes entiendan ciertos conceptos necesarios para la reparación. Si más adelante ustedes quieren entender conceptos teóricos, académicos, precisos, genial, toca seguir estudiando. Pero me parece que dejaría de ser un curso de reparación de laptops si nos quedamos acá 3 meses, o más de 3 meses, porque podríamos estar acá un año trabajando arriba de conceptos teóricos de electrónica. Ya sería un curso de electrónica. Ya tendría que ser dividido, me parece. Es mi punto de vista. En fin, no voy a irme a lo correctamente hablando en lo académico. No voy a irme a cosas tan teóricas. Con que ustedes recuerden que cuando yo tengo una línea, tengo una resistencia en el medio de esa línea, o sea, tengo un cable, corto el cable al medio y le sueldo una resistencia entre una punta y otra del cable. Por ese cable circula una corriente. Listo, tengo una resistencia en serie que me está limitando el paso de la corriente. Así de simple. Con que recuerden eso me basta. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, ahí en el ejemplo de la pila Duracell, yo puedo ver que tengo 3 resistencias en serie. A la derecha, yo podría decir que tengo 2 resistencias en serie. Y abajo podría decir que tengo un capacitor y una resistencia en serie. Facilito. Acá tengo un ejemplo de filtros. Acá puse iPhone, pero también en diagramas de laptops vamos a encontrar ese tipo de filtro. Bien, ese tipo de filtro donde vemos una resistencia y un capacitor, o una bobina y un capacitor, también los vamos a estar encontrando en diagramas de laptops y en diagramas de MacBook. Así que ténganlo en cuenta. Esos filtros, pueden ver, son componentes, esa bobina o esas resistencias son componentes en serie. ¿Ok? Vamos a seguir. Otro ejemplo también que me gusta aplicar acá es el multímetro, que también puede ser conectado en serie. Si ustedes no lo sabían, con el multímetro nosotros podemos hacer una conexión en serie donde el multímetro se queda en el medio del camino de la corriente. ¿Ok? El multímetro en el medio del camino de la corriente, imaginemos que esto es mi PCB. Esto. ¿Bien? Yo puedo irle con el negativo de la fuente directamente a la placa y con el positivo de la fuente puedo ir acá a los microamperios del multímetro, salgo con el COM y toco acá. Si yo en la fuente le configuré, borremos acá, por ejemplo, 3 voltios, yo por acá voy a tener 3 voltios saliendo del multímetro. Bien, por acá entra, por acá sale. Y en el medio, ¿qué tengo yo en el medio? El multímetro tiene una resistencia de sensado de corriente, que para eso también valía la pena explicarles qué es una resistencia de sensado de corriente. Yo tengo el negativo yendo directo de la fuente a la PCB y el positivo pasa por mi multímetro, pasa por adentro de mi multímetro, pasa por una resistencia que tengo adentro del multímetro, cuya función es sensar la corriente. Y de esa manera lo que me puede mostrar el multímetro es, por ejemplo, un consumo en microamperios. Microamperios, que no podría ver a no ser que tuviera una Power Z. Que una Power Z, bueno, me permitiría ver un consumo de microamperios principalmente en la línea de alta, ¿no? Pero con esto puedo hacer unas mediciones mucho más precisas. De hecho, en el próximo video ya les voy a mostrar un pequeño ejemplo que está muy interesante. Acá les recuerdo también, tengan en cuenta que si la fuente que nosotros usamos no tiene 4 dígitos, podemos utilizar
nuestro multímetro en serie, pero esta vez utilizando el borne de 20 amperios, no el de microamperios. Eso sería para poder ver consumos abajo de 10 miliamperios. Cuando yo trabajo con fuente, y si te quedaron dudas en esto, volvé al video de la parte de esta parte de corriente, bien, amperios, miliamperios, microamperios, los ejemplos, volvé a esa parte que eso tiene que quedar claro. Y así cuando yo te digo, si la fuente tiene 4 dígitos, puedes ver 1 miliampere de consumo. Pero si tu fuente tiene 3 dígitos, lo mínimo que vas a poder ver de consumo son 10 miliamperios. Y si tenés que ver un consumo más bajo de 10 miliamperios, podemos conectar nuestra fuente de alimentación al multímetro, ¿ok? Podemos conectarlo inclusive a este borne de 20 amperios que nos va a permitir ver tanto el consumo en miliamperios como encender el equipo y ver consumos en amperios, ¿bien? Y de hecho, el multímetro en muchos casos suele funcionar como un amperímetro mucho más rápido que una fuente de alimentación. Esto es válido para los colegas que tienen fuentes de alimentación más económicas, solo 3 dígitos, fuentes con un amperímetro lento. Pueden usar un multímetro que tengan a mano como amperímetro haciendo la conexión en serie, ¿ok? Para alimentar cualquier cosa, inclusive una laptop. Si ya tienen una fuente de alimentación común y corriente como esta Corad, como una Sunshine, fuentes que hoy en día no salen una fortuna y les van a servir muy bien, ya no serviría el multímetro en serie para el ejemplo que dijimos anteriormente, que sería el de conectarlo aquí para ver consumos en microamperios, ¿ok? Inclusive esa es una técnica muy eficiente. Tengo que cambiar la foto acá, todavía no la cambié porque ya salió del doc test, salieron versiones muchísimo más nuevas, pero que este libro ya es antiguo. Bien, tengo que poner acá la nueva versión que inclusive tiene InfoSquad ahí. Como decía, verificar consumos en microamperios inclusive es una técnica muy utilizada en telefonía para poder detectar fallas de carga en iPhone, ¿ok? No del circuito de carga, llamémosle fallas de carga. Así que vamos a cortar por acá, así en el próximo video ya podemos empezar a ver un poquito más sobre esta conexión. Ya les hablamos un poquito más sobre esto porque es una conexión que les puede ser útil a diversos colegas, sea porque tienen una fuente de alimentación lenta, sea porque tienen una fuente de alimentación de 3 dígitos o sea porque quieren verificar consumos en microamperios, que son utilizados en telefonía, bien, pero también son utilizados en laptops, ¿por qué no? Dependiendo lo que ustedes quieran medir y encontrar. Así que cortemos, vamos a armar acá el ejemplo y seguimos.